Vamos a la palabra. Génesis capítulo 19, versículo 15. Vamos a leer una parte solamente del capítulo 19, porque el capítulo 19 del libro de Génesis va a hablar de la caída y del juicio sobre Sodoma y Gomorra y sobre la salida de Lot y su familia de estas ciudades por la misericordia y el amor que Dios tenía a Abraham. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezcas. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Oremos. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra, Señor, que es para nosotros alimento para el alma y para el espíritu. Pero es poder, Señor, manifiesto, Dios, a través de tu palabra y de aquel que confía en ella. Señor, en esta tarde, tú conoces, Señor, cada uno de nuestros corazones, de nuestras necesidades, de nuestros sueños y anhelos, y también de nuestras situaciones. Visítanos, ministranos, háblanos, y sea todo según tu voluntad, por el poder y para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ese texto de la palabra del Señor es muy conocido. Habla del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra por la situación de decadencia que estaban viviendo los ciudadanos de esa ciudad, las autoridades y todo lo que involucraba Sodoma y Gomorra estaba en una decadencia no pequeña, sino grande. Una decadencia de valores, de fundamentos, una decadencia de espiritualidad, que ya no había, una decadencia física y una decadencia moral. Entonces, la cosa llegó a tal punto que vino el juicio sobre el pecado. ¿Dios es amor? Sí. Pero Dios también es santidad y justicia. Y para que se cumpla la justicia, la santidad y el amor, tiene que venir juicio. Es decir, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra en Romanos. Pero en Cristo hay vida, resurrección y vida eterna. Amén. Eso lo sabemos. Muy bien. Pero de ahí a pensar que el ser humano puede hacer lo que quiera y no hay juicio, es un engaño y una mentira. Porque el juicio vendrá. Para los que están en Cristo, no hay juicio. ¿Cómo así, pastor? Los que se han refugiado en la cruz de Jesucristo y en su resurrección, por fe reciben a través de la gracia la salvación y la redención eterna. Entonces, significa decir que si yo quiero escapar del juicio, yo tengo que abrazar a la obra de Jesucristo en la cruz, creerla y buscarla y vivir. Pregunto,
Si Dios es amor, significa que Dios te ama. ¿Sí o no? Pues sí, entonces ¿por qué no dice a la persona que tiene a tu lado que Dios te ama? Y tú me dirás, pero pastor, yo soy un pecador, soy imperfecto, lo hago todo mal, me gustaría hacer las cosas bien, pero ¿y qué? El que es perfecto aquí dentro, que levante la mano. No hay ninguna mano levantada. Somos todos imperfectos. Lo que nos hace perfectos es el hecho de que Jesucristo hizo la obra que tú y yo no podíamos hacer. Entonces, eso lo sabemos. Pero el juicio vendrá. Vendrá un juicio sobre la humanidad y sobre las circunstancias que están ocurriendo en la humanidad ahora. Vendrá un juicio final sobre todos los seres humanos. Y vuelvo a repetir que la única manera de escapar del juicio es entregando tu vida a Jesucristo. Pero no lo hagas por miedo, ni lo hagas para escapar del juicio. Hazlo por entender de que Él te ama. Aquí dice la palabra del Señor de que Lot, llega un momento en que Lot, que era sobrino de Abraham, los dos caminaban juntos, y llega un momento en que ellos toman una decisión, uno se va a un lado, otro se va al otro. Y Abraham dice, mira Lot, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y dejó en las manos de Lot elegir dónde quería ir. Y se fue. Y al final paró en Sodoma y Gomorra. Allí la decadencia era tal que los ángeles del Señor entraron en la casa de Lot. Los hombres de esta ciudad vinieron a la puerta a pedir para tener intimidad con esos ángeles. Lot ofreció sus hijas para que no tocasen los ángeles del Señor. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos tus hijas, queremos los varones que están ahí dentro. Eso es una pequeña representación, pero habría que leer todo el texto, no tenemos tiempo para todo eso, de la decadencia moral, de fundamentos y de valores que había en esas dos ciudades. Pero entonces Dios determina que había que venir juicio. Y entonces Abraham pide liberación para Lot, y entonces Dios saca a Lot de la ciudad. Pero cuando están saliendo de la ciudad, los ángeles dicen, no miréis atrás. Salid corriendo y no miréis atrás. Dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo de número 19, 26, que la mujer de Lot miró atrás mientras huía de la ciudad y se transformó en una estatua de sal. ¿Por qué? Hay algo que estuvimos hablando el otro domingo y algunos domingos anteriores, y me gusta ir hilando una predicación con otra, donde hablamos del problema de la obediencia y de la desobediencia. La obediencia trae la bendición. Eso es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos. Decirle, mira, la obediencia siempre va a traer a tu vida bendición. Y la desobediencia, algo no bueno. Entonces la palabra de Dios dice que Dios le dice a Lot y a su familia, no miréis atrás. Y la mujer de Lot se para en el camino, iba detrás de Lot y dice que se para y mira hacia atrás. Y allí mismo se queda. ¿Por qué? Porque había una determinación. La determinación era no mires atrás. ¿Por qué miró ella atrás? Porque había vivido mucho tiempo en esta ciudad, se había encariñado de lo que había en la ciudad
y parte de la ciudad estaba metida dentro de su corazón. Y entonces nosotros tenemos que entender que eso le hizo a ella mirar hacia atrás y a ver qué estaba pasando con la ciudad donde ella había vivido. Pero entre la ordenanza del Señor y nuestros deseos y anhelos, debemos de siempre quedarnos con la palabra del Señor. Los deseos y los anhelos del corazón del ser humano son muy fuertes. Y muchas veces nos quieren llevar a un lugar en contra de la palabra, que fue exactamente lo que pasó con la mujer de Lot. Y aquí es una clara representación de que una vez que nosotros miramos a Jesucristo, empezamos a caminar con Él y a vivir con Él, no podemos mirar hacia atrás, hacia la vida antigua que nosotros hemos tenido. La vida antigua, antes de conocer a Cristo, se queda en el pasado. Y el mundo que había dentro de nosotros tiene que ir siendo sustituido por la palabra, por el fundamento de la palabra, por los principios de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo del Señor. Porque la misma Biblia dice que no puedes servir al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. O sirves a uno o sirves a otro. Y entonces dice la palabra de que una vez que nosotros empezamos a caminar con Cristo, no mires hacia atrás. Eso sirve para muchas cosas en nuestra vida como hijos de Dios. Primero, que el mundo debe de irse y no podemos mirar hacia atrás como que diciendo, estoy caminando con Cristo, pero voy a mirar a ver cómo va el mundo. Voy a ver cómo están los que estaban conmigo, haciendo las cosas que yo hacía antes. ¿No? No, mire hacia adelante. Dice Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa vieja, dice la Biblia. No, nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La palabra de Dios nos está dando un consejo muy poderoso en esos versículos de Isaías. Y es lo siguiente. No vuelvas a rescatar las cosas del pasado. No vuelvas atrás a mirar las cosas antiguas. Ni la traigáis a memoria. Significa, no esté todo. Voy a citar un ejemplo práctico. Una persona que tiene problemas con el alcohol, ¿no? No puede estar todo el tiempo pensando en el alcohol, porque eso le va a hacer daño. Entonces, no os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a la memoria las cosas antiguas. No estoy hablando, hermano, de las cosas buenas de la vida, de los recuerdos que tú tengas con tu familia. No estoy hablando de las cosas que nosotros hemos vivido como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, en etapas que hemos tenido de la vida, situaciones maravillosas, buenas, situaciones familiares o en el trabajo, sea donde sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas del pecado, del mundo, de la vida antigua. Y entonces, Dios no solamente dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, sino que está diciendo también lo siguiente: he aquí que yo hago cosa nueva. Dios tiene cosas nuevas para tu vida cada día.
Pero si yo estoy aferrado en las cosas del pasado, no puedo vivir lo nuevo en el presente. Tengo que dejar atrás las cosas del pasado, sean las cosas que me hacen daño, sean las cosas de mi vida pasada, las tengo que dejar atrás, porque Dios dice que pronto saldrá a la luz lo que Él está haciendo de nuevo. Y el propio Dios hace una pregunta: ¿no la conoceréis? Y entonces viene la promesa: yo abriré otra vez camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que si tú estás viviendo en soledad o en el desierto, que es una simbología de los problemas de la vida, Dios viene de camino a traer camino en el desierto y río en la soledad. Dios tiene solución para tus problemas y para mis problemas, siempre cuando nosotros esperamos en Él. Por eso, no podemos vivir en el pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí yo hago cosas nuevas. ¿A que a ti te gustan las cosas nuevas? ¿Sí o no? ¿A qué cambiarías tu móvil que tienes por uno nuevo ahora mismo? Sí, me miran como que diciendo: oh, no ve el pastor hablando de móviles. O la ropa, o lo que sea. A todos nos gustan cosas nuevas. Pero hago un hincapié aquí, una observación para los matrimonios. Una diferencia entre la mentalidad del hombre y la mentalidad de la mujer. Tranquilos. No estamos en reunión de matrimonio, pero voy a hacer aquí un paréntesis. Nuevo para el hombre es una camisa que él ha comprado y todavía cuando la mira tiene apariencia de nueva. Eso es una ropa nueva para un hombre. ¿Cómo es una ropa nueva para una mujer? La que viene de la tienda y tiene etiqueta todavía. Si no tiene etiqueta y no viene de la tienda, no es nueva. ¿Habéis entendido la diferencia? Cuando tu mujer dice: no tengo ropa nueva, como que no, cariño. Tú miras con tus ojos de hombre y dices: si hay un montón ahí dentro. No, no la hay. Ninguna ya no tiene etiqueta. Aquí es así. Bueno, si Dios quiere y lo permite, en noviembre tendremos reunión de matrimonios. Ya vamos a hablar de las fechas y ya hablaremos de estas cosas de hombres y de mujeres. Porque no somos iguales, ¿verdad? El hombre no creó a la mujer para ser igual al hombre, ni el hombre para ser igual a la mujer. Somos diferentes y nos complementamos, sea en el matrimonio o sea en la vida diaria. Muy bien. Ahora quiero leer un texto de la palabra del Señor que está en Lucas, capítulo número 9, versículo 57. El propio Jesús está diciendo lo siguiente. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ya intentaste conducir el coche con marcha puesta hacia adelante, mirando hacia atrás? ¿Se puede hacerlo? No, se puede, pero lo que va a ocurrir ya no lo sabemos.
Seguro que nos vamos a chocar, vamos a provocar un accidente, vamos a hacer alguna barbaridad. No se puede conducir hacia adelante mirando hacia atrás. Jesús está diciendo eso también. Cuando Jesús está hablando de los familiares, está hablando de una persona que ha perdido un ente querido, ¿es que Jesús está menospreciando a la familia? ¿Es que Jesús está menospreciando las relaciones familiares? Por supuesto que no. Pero está diciendo lo siguiente: lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces Dios no va a cambiar principios y valores simplemente porque a nosotros no nos gusta. No, Él tiene sus principios y sus valores. Y quien tiene que adaptárselo a ellos somos nosotros, no Él a nosotros. Entonces, cuando Jesús está diciendo el que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, este no es apto para el reino de Dios. Es decir, ¿tú ya alguna vez has cogido un arado? Yo no soy tan antiguo, pero yo sí. Y va tirando la mula o el caballo o el buey delante, y tú tienes que estar muy centrado mirando la línea y guías el arado. Si tú te despistas, la línea va a salir así. Es de eso que Jesús está diciendo. En la vida espiritual y en la vida con Cristo no puedes despistarte. Tienes que estar centrado todo el tiempo. Si ya es difícil seguir a Cristo estando centrado y buscando el rostro del Señor todos los días, imagínate seguir a Cristo mirando hacia atrás, mirando hacia la vida pasada, mirando hacia las cosas del mundo. No es posible seguir a Cristo. No vamos a seguir en una línea recta. Nuestro caminar va a ser tortuoso, con problemas. Y a veces lo hacemos de esta manera y decimos: ¿dónde está Dios? No, Dios está en el mismo lugar de siempre. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no hemos abandonado las cosas del pasado, que no abandonamos y no dejamos atrás las cosas que nos hacen daño, que cuando entramos y queremos ser aptos para el reino de Dios, a la hora de poner la mano en el arado, Jesús está hablando también de servicio. El servicio hacia el Señor no se puede hacer de cualquier manera. Si miráis, aunque fallamos, nos equivocamos, pero mi esposa y yo siempre nos esforzamos para hacer las cosas con excelencia, porque en la casa del Señor, en la obra del Señor y para servir al Dios Todopoderoso, hay que hacer las cosas bien. Y eso también vale para tu vida y para mi vida espiritual. No puedo llevar mi vida espiritual así de cualquier manera. Y voy a decir una cosa, hermano. Nosotros solo tenemos culto los domingos. Son 4 domingos, 4 días entre 30. Y muchas veces vengo a un culto en todo el mes. No podemos vivir de un culto al mes. No, pastor, pero es que yo sigo a fulanito, a venganito, en las redes sociales, a otro que también. Pregunto, ¿esta persona viene a tu casa cuando tú tienes problemas? ¿Este pastor a que sigues está orando por ti? ¿Este pastor a quien tú acompañas en las redes sociales conoce tu vida? Unos cuantos estarán diciendo: el pastor está en contra de las redes sociales, está en contra de los predicadores del YouTube. No, pero estoy en contra del pastoreo a distancia, porque no existe. Hay que haber cercanía. Si no es personal, tiene que ser delegada, pero tiene que haber presencia humana, porque la iglesia es un organismo vivo de seres humanos que se relacionan. Entonces, ¿yo puedo ver prédicas en internet? Sí.
¿Puedo ver todo lo que hay en las redes sociales? Sí, pero cuidado, porque no todo lo que está en las redes sociales a veces es lo que están diciendo. Contesto preguntas todas las semanas sobre cuestiones relacionadas a lo que se dice en las redes sociales. Todas las semanas. ¿Estoy diciendo que es malo? No. Estoy diciendo que hay que tener cuidado. Porque la iglesia del Señor no es en las redes sociales, es aquí y ahora. La iglesia del Señor somos tú y yo. Y las vidas que necesitan ser alcanzadas, que yo sí que sé que a través de la predicación de la palabra, las redes sociales, las vidas pueden ser alcanzadas, pero llegará un momento en que tendrán que tener trato con alguien. Aunque sé también que Dios es suficientemente capaz de poder tratar con alguien donde sea, de la manera que sea. Pero en regla general para la iglesia se hace de relaciones interpersonales. Por eso nosotros tenemos que venir al culto. No es solo para escuchar la palabra. No es solo para recibir oración. Es también para ver al hermano. Para escuchar al hermano. Que a lo mejor está cargado y tú estás lleno y en este día necesito un oído. Y entonces decido prestar mi oído al hermano. Pero ¿será que estoy dispuesto realmente a escuchar lo que el hermano tiene que decir? A veces salimos corriendo porque no queremos escuchar los problemas de nadie, porque ya tenemos los nuestros. Yo debería de comportarme así también, ¿verdad? Porque yo no tengo problemas. Sí que los tengo. Pero entiendo que somos vasijas en la mano del alfarero, que somos instrumentos en las manos del Señor para bendecir a otras vidas, que somos herramientas en la mano del Señor para que otras personas puedan huir del juicio y encontrarse con Cristo, que es lo mejor que pueden hacer en su vida, es recibir salvación y vida eterna. Por eso, hermano, no mire atrás, no viva de lo que está atrás, mire hacia adelante. ¿Quiere ver lo que dice el apóstol Pablo? Hablando del mismo tema, Filipenses 3:13. Él dice lo siguiente a los hermanos de Filipo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda adelante, no atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Extendiéndome, ¿qué significa? Alcanzando lo que está delante. ¿Qué hace Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hago una pregunta muy sencilla que siempre lo hago. ¿Tú puedes vivir el ayer? ¿No? ¿Y el mañana? ¿Puedes vivirlo? ¿Solo puedes vivir el hoy? ¿Y por qué muchas veces estamos afanados o por el ayer o por el mañana y no disfrutamos del hoy? Disfruta del hoy, hermano, porque puede ser tu último hoy. Oh, pastor, ¿cómo vas a decir algo así? ¿O no es así? ¿Tú sabes cuántos años vas a vivir? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Entonces, olvidando de lo que queda atrás, vestiéndome a lo que está delante. Entonces, el pasado no se puede alterar. Es pasado. Y el mañana no está en mis manos. El futuro no está en mis manos.
Hay un discurso por ahí que dice, oh, el futuro está en tus manos, todo lo que tú te propongas vas a alcanzar. Mentira, no es así. Eso es una mentira, un engaño del infierno para que las personas se crean que es así y se esfuercen, no lleguen, se frustren, entren en tristeza y depresión y al final sean destruidos. Ese es el intuito del enemigo. Porque no todo lo que nos propongamos llegaremos. Oh, pastor, esa palabra no es muy de ánimo ahora mismo, ¿no? Puede que no sea de ánimo, hermano, pero es la verdad. Todo lo que nosotros pongamos en la presencia del Señor y el Señor nos ayude según su voluntad, puede que Él lo haga en nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. La una es que quien es el dueño de mi vida y lo puedo todo soy yo. La segunda es que el dueño de mi vida es el Señor. Y lo hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere. Pero ¿dónde queda mi voluntad? Sometida a la voluntad de Dios. En el momento que mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios y entiendo que su voluntad es mejor que la mía, y entonces, olvidando lo que queda atrás, miro hacia adelante, viviendo el hoy, disfruto de cada día que el Señor me regala. Porque viviendo en el ayer o viviendo en el mañana, ¿sabe qué es la ansiedad? ¿Sabe cuál es el concepto de ansiedad? Exceso de futuro. Cuando el corazón está muy, pero muy cargado con el futuro, preocupado con el futuro, eso genera ansiedad. ¿Sabe cuándo no hay ansiedad? Cuando yo descanso en la voluntad del Señor. Y entiendo de que las cosas llegarán cuando tengan que llegar y cuando el Señor diga que tiene que llegar. Entonces, hermano, no mire atrás, mire hacia adelante. Y fíjate en lo que dice Isaías, espera lo nuevo de Dios. ¿Sabe por qué a veces no esperamos lo nuevo de Dios en nuestra vida? Porque damos por sentado de que la vida es y va a ser siempre lo que estamos viviendo. Quien corta el flujo del milagro no es Dios, somos nosotros mismos. Porque determinamos que nada va a cambiar. Entonces no hay sitio, no hay espacio para lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Entonces no creemos en lo nuevo de Dios. Y si yo no creo en el nuevo de Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es 2 y 2 son 4. Es así de sencillo. No nos compliquemos la vida. Entonces, espera lo nuevo de Dios. Extiéndete para lo que está adelante. Prosigue la meta. Al llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Mira hacia adelante y vive el hoy. ¿Por qué no dice a la persona que tiene a tu lado, disfruta del hoy? Aleluya. Claro que hay muchas cosas buenas que nos traen nostalgia de lo que hemos vivido. Pero el dolor y el sufrimiento del pasado, dejémoslo atrás. Y miremos hacia adelante, hacia lo nuevo de Dios, hacia el cielo, hacia la meta, que es llegar a la presencia de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. La meta de nuestras vidas tiene que ser llegar a la presencia del Señor, a la presencia de Dios.
en el cielo y en la eternidad. Esa es nuestra meta. Todas las demás metas que nos propongamos son pequeñas comparadas con esto. Te invito a que te pongas de pie.